¿Qué tal? Bueno, debo decir que es un honor para mí estar ya por tercera vez en esta conferencia. Me siento ya un veterano de RubyConf Argentina, pero como veterano también un poco nervioso porque la gente espera un buen delivery luego de 3 años seguidos, así que espero dar lo mejor de mí. Mi nombre es Jano González y trabajo para SoundCloud y hoy día les quiero hablar de microservicios en la práctica. Veo 3 cabezas de caballo ahí. Esto se está volviendo un poco incómodo. Voy a tratar de mirar hacia este lado de la audiencia. Bueno, el año pasado, Víctor y Sergio nos hablaron de bajar del monorail, microservicios. Esta fue una de las charlas que generó más discusión después, que generó más preguntas. Entonces, yo sentí que todavía había espacio para ahondar en este tema. El año pasado aprendimos muchas cosas interesantes en esta charla. Por ejemplo, que el ordenador ordena y la computadora computa, cortesía de Leandro Inkel López. Y en cosas menos importantes aprendimos que SoundCloud es una de las plataformas líderes en sonido en el mercado y que en cada minuto se suben 12 horas de sonido y audio que llegan a, digamos, centenas de millones de usuarios en muchas plataformas distintas. Entonces, los desafíos de escalabilidad que enfrentamos son similares a los de una plataforma de entrega de contenidos y una red social. Eso lo hace interesante de evolucionar en el tiempo. No podemos tener la misma arquitectura con la que partimos en un principio. Entonces, como muchas otras startups, SoundCloud partió como una sencilla aplicación Rails que ahora nosotros llamamos cariñosamente la Mothership, es esta nave nodriza que contiene toda la lógica y que es un poco, digamos, da un poco de susto entrar en ella. Y citando a Pearl Jam, It's Evolution Baby, la plataforma ha evolucionado para, por ejemplo, tener nuevos tipos de clientes. Tenemos el sitio web, pero ahora también tenemos third-party apps que usan nuestra API o tenemos aplicaciones para móviles. Pero si se dan cuenta, esto es simplemente agregar nuevos layers en el mismo monolito. Es como seguir agregando pisos en algo. Es como decir, bienvenido a monolito, población, ustedes. Entonces, ¿cuál es el problema de un monolito? Esto, básicamente, un cambio de arquitectura no se hace porque sí, porque es más bonito hacerlo de una forma, sino porque hay necesidades de negocio específicas detrás para hacerlo. Entonces, la principal necesidad, en nuestro caso, es dado la ley de Conway, que dice que las organizaciones producen sistemas cuyo diseño replica la estructura que tiene la organización. Entonces, si tenemos una arquitectura monolítica, vamos a tener silos enfocados en cada layer que tenemos. Un silo de gente de sistemas, un silo de gente de backend, un silo de gente iOS, un silo de gente web. Y eso no nos permite avanzar rápido. Entonces, para nosotros es fundamental romper este monolito. Y la mejor forma para romper el monolito para nosotros fue adoptar lo que se denomina ahora una arquitectura de microservicios. Entonces, ¿qué son los microservicios? Mucha gente piensa que es como el clásico SOA empresarial, pero que sufrió como un rebranding para la generación hipster de programadores y programadoras, pero yo les voy a mostrar que va mucho más allá de eso. Lo que la arquitectura de microservicios permite es tener equipos cross-functional para distintos features de tu producto. Entonces puedes tener en distintos equipos, tener gente de producto, tener gente de diseño, gente de programación, gente de infraestructura, que van a diseñar sistemas, dada la ley de Conway, que replica esta estructura. Entonces tenemos pequeñas células que pueden evolucionar en forma independiente. Podemos ver la plataforma, en vez de como algo estático, es más como un ser vivo. Es como nosotros que tenemos células que mueren y nacen en cada momento y nosotros seguimos estando vivos al final
excepto que no, las células mueran demasiado, obviamente. Que lo que no queremos que pase tampoco en nuestros sistemas ni con nosotros. Entonces, pero ¿cuál es el tamaño específico para cada uno de estos componentes? Eso es muy importante. Entonces, gente como Martin Fowler aconseja seguir la disciplina del Domain Driven Design y ellos tienen el concepto de un bounded context. Es como un contexto delimitado. Porque nuestro modelo de negocio en cualquier plataforma muchas veces es muy complejo, pero tiene ciertos aspectos que pueden ser agrupados, distintas entidades que pertenecen juntas. Por ejemplo, nosotros tenemos usuarios, tracks, tenemos favoritos, pero podríamos decir que los favoritos forman un bounded context. Entonces un favorito simplemente linkea un user y una track, y del track nos interesa un único dato. No necesitamos saber la duración del track, ni los bits por minutos, ni cosas irrelevantes, sino que simplemente podemos decir que para un track tengo una vista en la que solo necesito saber cuántos favoritos tiene. La ventaja es que ahora el modelo cabe en tu cabeza. Entonces, cada uno de estos bounded contexts es manejado por un equipo que conoce muy bien ese modelo. Entonces, desde un punto de vista de favoritos, por ejemplo, para mí una entidad es un favorito y ya no tengo la entidad track completo en mi cabeza, sino que un track es algo que tiene un conteo de favoritos simplemente. Ahora que tenemos estos contextos bien delimitados, podemos crear sistemas ocupando las herramientas más adecuadas, distintos lenguajes de programación, distintos mecanismos de persistencia incluso. Nosotros ocupamos mucho MySQL, pero para ciertos dominios de problemas ocupamos Cassandra o Redis, porque es el mecanismo de persistencia más adecuado en ese caso. Y al tener servicios pequeños, también los tests corren mucho más rápido. No es como cuando uno tiene un monolito que lleva varios años. Correr la suite de test es doloroso. Y también nos permite reemplazar fácilmente componentes. Entonces, un servicio puede evolucionar en forma distinta al resto del sistema. Todo esto nos facilita tener una estructura de deployment continuo. Entonces, con todo lo que les he dicho, a lo mejor pueden decir, entonces ya, no es SOA solo para hipsters. A lo mejor es SOA sin vendor lock-in. Recuerdo pesadillas de mi época empresarial, cuando SOA significaba tener un Enterprise Service Bus, que por supuesto era entregado por alguno de los grandes vendors del mundo Java, y que teníamos aberraciones como exponer un servicio COBOL como servicio, y que era simplemente tener un XML con un blob de lo mismo que aceptaba antes el servicio antiguo, y teníamos una compleja arquitectura de ruteo de mensajes. Entonces, las comunicaciones eran muy complejas. Por el contrario, cuando hablamos de microservicios, esta aberración, digamos, que teníamos en el mundo de los buses de servicio empresariales es invertida. Acá los componentes son inteligentes y los pipes de comunicación son los tontos. Entonces ocupamos protocolos que han sido testeados en batalla, como HTTP o AMQP para colas de mensajería, etcétera, pero sin una pieza central, por ejemplo, que tiene un ruteo complejo de mensajes, etcétera. Los servicios son los que orquestan las llamadas. Pero yo les he contado muchas cosas buenas de las arquitecturas de servicios. Pero, como siempre, hay dragones en el camino. Mi latín no está muy bueno, pero creo que así se escribía. Uno de los problemas es que podemos usar demasiados stacks diferentes en cada uno de los microservicios. Entonces, puede llevar a una explosión de distintas tecnologías. Entonces, no es fácil cambiarse de equipo, por ejemplo, o contratar gente nueva, etc. También tenemos riesgo de que haya esfuerzos duplicados en cada uno de los equipos. Como tenemos servicios independientes, puede que dos equipos, por temas de calendarización, les toque hacer lo mismo y no haya tiempo para que coordinen y crear, por ejemplo, una biblioteca en común para hacer algo. Y, por supuesto, como ahora ya no tenemos una única aplicación, tenemos muchas pequeñas aplicaciones distribuidas en una red, tenemos el problema de disponibilidad versus consistencia. En aplicaciones que tienen mucho tráfico,
no es, digamos, apropiado la mayoría de las veces mantener un contexto transaccional llamando a distintos servicios. Simplemente porque el costo de coordinar y tener, por ejemplo, two-phase commit en una transacción es demasiado alto y no nos permitiría servir todos los requests que tenemos. Entonces tenemos que vivir con eventual consistency. Va a pasar un momento en que no pudimos llamar un servicio y decimos, bien, debo correr algún proceso de rectificación más tarde, pero no puedo tener al mismo tiempo alta disponibilidad y consistencia al mismo tiempo. Entonces tengo que elegir bien una estrategia. Y también tenemos el riesgo de los errores en cascada. Entonces, tenemos, por ejemplo, un servicio que empieza a dar timeout. Y supongamos que solamente el 10% de la funcionalidad del servicio que tenemos más arriba ocupa ese servicio. El problema es que con el timeout podríamos, por ejemplo, agotar el pool, podríamos agotar el thread pool de invocaciones a servicios en este servicio, provocando que no sea capaz de servir nuevos requests y a su vez va a bloquear otro servicio que también lo usa. Entonces, propagamos un fallo que estaba en un sistema aislado hasta potencialmente crear un outage en toda nuestra plataforma. Obviamente hay estrategias de mitigación para esto, que vamos a ver después. También tenemos el problema de que tenemos demasiadas llamadas de red muchas veces. Cuando tenemos una arquitectura monolítica donde toda la comunicación entre componentes ocurre en memoria, no hay problema en tener una API que es muy granular, de grano muy fino. Hacemos un montón de llamadas, pero todo ocurre en el mismo proceso. No hay un overhead de red. Cuando distribuimos servicios, tenemos el problema de que tenemos que tener un grano un poco más grueso, o si no vamos a tener demasiadas llamadas para crear una respuesta. Y mientras más llamadas, más posibilidades de que una de estas llamadas falle, por supuesto. Entonces, el punto central es que tenemos llamadas, pero de red. Citando a Peter Deutsch, la red es confiable. El problema es que lo dijo en un paper que se llama 10 falacias de la computación distribuida. Y muchas veces también tenemos el problema de perder el big picture. Entonces, un equipo puede estar muy enfocado en su microservicio, pero muchas veces puede ignorar cómo funciona la plataforma como un todo. Y empezamos con esta cosa, ¡ay! ¿Quién llamaba a este servicio de nuevo? Y empezamos a perder claridad de toda la plataforma. Entonces, vimos que los microservicios nos permiten tener equipos cross-functional dedicados a distintos features de una aplicación, pero no hemos dicho cómo migrar desde una arquitectura modular a una de microservicios. Yo les voy a contar un poco de nuestro caso, que ojalá les sirva para ustedes, pero como siempre he dicho, no hay un método o algo que sirva en todos los casos. Siempre hay que adaptar las prácticas para tus problemas en particular. Entonces, lo primero que dijimos nosotros fue decirle no a un Big Bang refactoring. Porque, claro, podríamos tomar esta aplicación modular y decir, identifiqué 10 bounded contexts dentro de la aplicación, voy a escribir 10 microservicios y voy a hacer el cambio. Esto, por un lado, es muy complejo de hacer, toma tiempo y nosotros queremos seguir innovando con nuevos features, queremos probar qué cosas funcionan y qué no. Entonces, no podemos cubrir el costo de cambiar de una arquitectura a otra de un día para otro por razones meramente filosóficas. Entonces, nuestra estrategia principal es extraer un microservicio cuando necesitamos intervenir su lógica. Entonces, cuando tenemos un cambio muy grande en algo, lo que hacemos es, en vez de seguir modificando este mothership que tenemos, esta gran aplicación monolítica, es extraer esa lógica en un microservicio. Hay una parte de la película que no les había contado, pero muchas veces estos microservicios todavía necesitan parte de la lógica de mothership. Se especularon varias formas de hacerlo y finalmente lo más fácil fue crear simplemente un API interno en mothership para poder acceder a esa información, en vez de tratar de pegar muchos más conceptos
de esta aplicación en los distintos microservicios. Y como toda aplicación Rails, nosotros seguíamos la filosofía Rails de Fat Models, Skinny Controllers. Entonces teníamos modelos con mucha lógica, incluso abarcando muchos cross-cutting concerns de la aplicación. Y eso no es muy bueno cuando quieres migrar hacia una nueva arquitectura. Entonces lo primero que hicimos fue agregar un delgado nuevo layer de servicios para no usar Active Record directamente. Entonces, por ejemplo, tenemos un controlador y lo único que hace es invocar un servicio y retornar, y retornar una respuesta. Cuando tenemos una pequeña capa de servicios, dentro podemos decidir si seguimos usando Active Record o hacemos una llamada de red a un microservicio. Obviamente, tenemos que usar feature flags para hacer esto, porque corremos el riesgo de, por ejemplo, haber calculado mal, haber hecho mal nuestro capacity planning y tener muchas más invocaciones de las que esperábamos y potencialmente provocar un outage y tener que deployar esta aplicación monolítica de nuevo, creando minutos de downtime. Entonces, la estrategia que usamos es básicamente, dado el usuario actual, decidimos si va a usar la lógica antigua o la lógica nueva. Lo típico que hacemos es primero hacer rollout para, digamos, usuarios internos, para nuestro equipo, y después vamos por porcentajes de usuarios migrando. Vamos monitoreando y vemos si todo va bien, y recién podemos habilitar 100% y eventualmente remover los feature flags. Obviamente, después de crear esta pequeña capa de servicios dentro del mothership, creamos el microservicio, pero hay que tener cuidado. Nosotros algunas veces hemos usado la estrategia de crear primero el microservicio y luego integrarlo en el mothership. No ha sido tan bueno porque estábamos creando un servicio desde la perspectiva de quién lo provee y no de quién lo consume. Por lo general yo recomiendo, luego de esta experiencia, es mejor extraer esta pequeña capa en tu aplicación monolítica y ver realmente qué forma van a tener esas llamadas al microservicio y tomar eso como una especie de requerimiento para crear el microservicio en base a eso. Obviamente, cada uno de estos servicios necesita muy buen monitoreo. Cuando ocupas una arquitectura de microservicios, tus equipos ya no son orientados a proyectos, sino que son más bien orientados a productos. Un equipo orientado a proyectos es típico que crea un sistema y se lo entrega a otro equipo que lo mantiene y listo. Con arquitecturas de microservicios no es muy fácil hacer esto y lo ideal es que el equipo que crea el servicio es el equipo encargado de monitorear que todo esté bien, el equipo encargado de mantenerlo y el que está on call en caso de problemas, por ejemplo. Y dijimos que los microservicios eran propensos a fallos en cascada. Entonces, en nuestro caso, lo que hacemos es, bueno, ahí está la imagen de los fallos. Lo que hacemos es ocupar el patrón Circuit Breaker, que es simplemente esto. Supongamos que tenemos un servicio que está empezando a dar timeout en sus llamadas. Obviamente va a empezar a propagar el error hacia arriba. Si luego de un cierto umbral de llamadas fallidas o un umbral de timeouts, etcétera, el servicio no responde, podemos decidir simplemente, igual que con, ¿cuál es el nombre del circuit breaker en español? En Chile le decimos los tapones, ¿fusible? Es como un fusible que se quema y una vez que determinamos que un servicio ya no es saludable, en vez de invocarlo, el circuit breaker, ahora que está abierto, retorna una excepción directamente. Entonces, no propagamos los fallos hacia arriba. Y lo bueno es que con un circuit breaker, ya que no invocamos este servicio que no está saludable, podemos decidir, de acuerdo a nuestras distintas estrategias, si propagamos un error o si simplemente entregamos una respuesta por default. Obviamente, como teníamos eventual consistency y distintas entidades distribuidas, necesitamos
publicar eventos del ciclo de vida de cada una de las entidades. Entonces, nuestra aplicación monolítica, por ejemplo, si un track fue borrado, publico un evento de track borrado y, por ejemplo, nuestro microservicio de likes tiene un worker que consume estos eventos y procede a borrar los likes de ese track que ya no existe en la plataforma. El problema del Eventual Consistency es que, por ejemplo, tenemos un servicio que me dice la entidad A1 se relaciona con B1 y B2 y cuando quiero obtener las entidades propiamente tal, el servicio me puede dar la entidad B1 y decirme, la B2 ya no existe. Entonces, por el tiempo de propagación de los distintos eventos, no tenemos consistencia a lo largo de todos estos microservicios. Entonces, es importante definir quién sabe la verdad acerca de una entidad. Entonces, en nuestro caso, los servicios tienen distintos roles. Tenemos, por ejemplo, servicios de listado que simplemente relacionan IDs de distintos objetos y tenemos sistemas de entidad que son el authoritative source de qué de verdad, cuál es de verdad el estado de una entidad. Y nos enfrentamos también a que queríamos reducir el chattiness en nuestros servicios. Porque también una llamada, digamos, en un cliente, si quiero mostrar, no sé, un perfil de un usuario en una página web versus en un dispositivo móvil, no necesito los mismos datos. Entonces introdujimos APIs específicos por cada cliente. Tenemos una API para la web, una API para los móviles, etc. Y tenemos un framework interno que se llama BFF, que lo mencionó Sergio y Víctor el año pasado, que lo que hace es invocar estos distintos sistemas y compone respuestas apropiadas para cada cliente e incluso puede hacer llamadas non-blocking sabiendo qué servicios se pueden llamar en serie y cuáles se pueden llamar en paralelo. Y últimamente hemos extraído también bibliotecas de los comportamientos en común que tiene cada una de estas client-facing APIs para no tener duplicación. Pronto, digamos que lo que viene ahora en nuestra arquitectura de microservicios es tener, por ejemplo, tracing distribuido. Ver cuando yo obtengo el perfil de usuario, por ejemplo, en la aplicación mobile de SoundCloud, cuáles son todos los servicios que se invocan y cuáles son los tiempos que toma, etc. También ocupar más el patrón Tolerant Reader para ser resilientes ante cambios en la firma de un servicio, digamos en sus payloads. Y tal vez ocupemos protocolos binarios, etc. Hay muchas cosas que estamos evaluando todavía. Entonces, para ir cerrando, una arquitectura de microservicios te permite tener equipos pequeños y bien concentrados que hacen delivery en forma rápida, pero debes tener cuidado de no perder de vista el big picture de tu plataforma. También cuidado de no tener muchos stacks distintos y obviamente tratar de reducir los esfuerzos duplicados entre todos estos equipos. Siempre es prudente evitar las Big Bang Migrations y siempre esperar fallos distribuidos. Trabajar con microservicios significa trabajar siempre esperando que algo pueda fallar. Por lo tanto, siempre debes monitorear todos tus servicios. Entonces, mi mensaje final es que los microservicios nos han permitido a nosotros, como SoundCloud, evolucionar nuestra plataforma de buena forma, pero no significa que necesariamente esto le sirve a cada tipo de negocio o a cada tipo de equipo. No hay balas de plata. Bueno, muchas gracias. Yo soy Jano González y ustedes son geniales. Estamos contratando.